Un saludo para todos nuestros queridos hermanos, a todos nuestros queridos amigos, que el Señor pueda bendecirles y acompañarles. Es un privilegio para nosotros el poder compartir con ustedes este estudio de la lección a través de esta página SMI Reforma El Salvador. Tenemos el privilegio de poder dirigirnos a ustedes para desarrollar el estudio de la Palabra de Dios y tenemos como invitado especial al Pastor David García. Bienvenido, Pastor David, Gracias, a hermano este Giovanni. estudio de la lección. Un gusto estar contigo y con la hermandad compartiendo también el estudio de la palabra de Dios. Amén. Es una alegría el que podamos tener la oportunidad, también los medios para poder llegar a ustedes con este estudio. Esperamos sea de bendición. Vamos a tener el estudio de la lección número 21 para este sábado 24 de mayo del 2025. Pero antes de estudiar la lección vamos a hacer la oración para buscar al Señor en oración y pedirle su dirección y su bendición. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora venimos delante de ti. Suplicamos que nos puedas acompañar en esta hora. No somos dignos, somos pecadores, pero confiando en los méritos de nuestro Señor Jesús, suplicamos que puedas bendecirnos con tu Santo Espíritu y que puedas dar, Señor, sabiduría y entendimiento para poder entender y comprender el estudio de la lección que vamos a desarrollar en esta hora. Bendice a nuestros hermanos y amigos que también van a estudiarla con nosotros a través de este programa, que donde quiera que ellos se encuentren, que tu gracia, tu amor y misericordia les acompañe. Concédenos a todo tu Espíritu Santo y que al estudiar la lección, Señor, podamos comprender más de tu palabra y podamos acercarnos más a ti. Quédate con nosotros, perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Lo agradecemos y lo suplicamos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, de esta manera hemos suplicado al Señor su bendición a través de la oración y hoy vamos a entrar de lleno al desarrollo de la lección. Como decíamos al inicio, es la lección número 21 para este sábado 24 de mayo del 2025. La lección está titulada Perdón y Hospitalidad. Vamos a ver lo maravilloso que nos enseña esta lección y cada uno de nosotros deberíamos también de practicarla, ¿verdad? Estas dos cosas que son muy necesarias e importantes en la vida del cristiano. Perdón y hospitalidad. Vamos a leer el párrafo de introducción, luego le vamos a pedir al pastor David que nos pueda dar un breve resumen de lo que vamos a estudiar en esta lección 21. Dice así este párrafo. El que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa, lo que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda, es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros. Confiesen o no sus faltas. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. Amén. Pastor David, un comentario general de lo que vamos a estudiar en la lección. Bueno, hay dos aspectos, ¿verdad?, en los cuales estudiaremos y la nota de introducción hace un énfasis muy importante acerca de la importancia de poder nosotros practicar el perdón como una condición para nosotros ser perdonados. Esta expresión con la que inicia la nota nos habla acerca de que el perdón solo hay una forma de poder conseguirlo y es nosotros, ¿verdad?, otorgándolo a los demás. No va a ser fácil. Muchas veces encontramos personas que no expresan reconocimiento de su falta, que no tienen no tienen remordimiento, no manifiestan dolor por las ofensas que nos han hecho. Y sin embargo, esta lección nos enseña también de que debemos de otorgar ese perdón a los demás, lo reconozcan o no. Es una obligación, un deber del cristiano el poder perdonar. Y cuando hemos ofendido, también es un deber al que ha ofendido buscar la reconciliación y el perdón. De todas esas cosas y la convivencia del ser humano depende, ¿verdad?, hasta cierto punto el que Dios extienda su misericordia para todos nosotros. Ahora la hospitalidad es otro
una característica también que debe ser parte de las virtudes del cristiano. Debemos de compartir, ¿verdad? No, las bendiciones que Dios nos ha dado en estadía, en alimentación, entre otros aspectos, debería de ser parte de la identidad del pueblo de Dios, sin importar la situación en la que nos encontremos, sin importar qué tan afines seamos con las personas, siempre y cuando las identifiquemos como parte de nuestra familia o parte de nuestra iglesia. Así que esta lección pues nos va a ayudar a ampliar un poco más acerca de esta virtud que debe ser parte de nosotros, como es el perdón y la hospitalidad. Amén. Muy bien, así es que esto es lo que vamos a ver, hermanos. Esto es lo que vamos a estudiar y vamos a ver la importancia de perdonar, ¿verdad? Así como dice la nota, así como nosotros necesitamos y esperamos que Dios nos perdone, pues nosotros también debemos de perdonar aquellas ofensas que se nos hayan hecho a nosotros. Vamos a pasar al desarrollo. Vamos a ver la primera pregunta, Pastor David. ¿Qué pecado grave cometió la concubina de un levita? Cuando se enteró de esta infidelidad, ¿qué hizo? Muy bien, estamos estudiando el libro de los jueces y en esta ocasión es el capítulo número 19 del versículo 1 en adelante donde estará registrada la experiencia de unas personas. La Biblia describe el hecho en el que un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, había tomado para sí una mujer, pero en calidad de concubina. El tiempo en el cual se da esto, la Biblia también la describe que no había rey que gobernase. Por ende, entendemos de que habían ciertas circunstancias en las cuales las personas se guiaban en su conducta en base a lo que su conciencia les regía, cada quien bajo su propio criterio. Y este levita dice que tomó esta concubina para poder quizás darle un poquito más de significado a la expresión que utiliza de esta mujer que había tomado este levita. Una concubina era como, por decirlo así, una esposa, pero de categoría muy inferior, ¿verdad? Ni siquiera adoptaba la posición de la segunda esposa. No sé hasta cierto punto cuáles podrían ser las responsabilidades o deberes, ¿verdad?, que esta mujer cumplía. Lo cierto es de que en esa condición es que este levita había tomado a esta mujer. Pero también la historia nos dice que esta mujer le fue infiel a este hombre. Y bueno, al hacerse de conocimiento el pecado de esta mujer, la Biblia dice, ¿verdad?, que se fue a la casa de su padre, aquella mujer, y durante 4 meses habitó allí. Sin embargo, en esta primera pregunta, el relato de la Biblia nos indica que este hombre la salió a buscar. Y la actitud en la forma como este personaje va a buscar a su concubina habla de que había un gran aprecio hacia esta mujer. La Biblia dice de que la siguió para hablarle amorosamente y para hacerla volver. Lo acompañaba un criado. Ahora, nosotros entendemos que el pecado del adulterio es una de las faltas más graves y que causa mucho daño a la familia y a la sociedad. Se ven muchas personas afectadas. Es una de las faltas que muchas veces cometen mucho daño emocional y a veces es bastante complicado el poder restablecerse, pero algo que destaco en la actitud de esta persona, de este hombre que aunque había sido ofendido, pues estaba dispuesto también a perdonar, aun cuando la concubina, más allá de arrepentirse y decirle que lo perdonara, se va sintiéndose acusada. Este hombre dice que es él el que amorosamente trata de hacerla volver. Estando en la casa de su padre, aquella concubina, también entra en contexto la participación del padre de esa concubina, el cual dice que salió a recibir gozosamente a aquel levita y lo detuvo allí. Y dice que se quedó en la casa del suegro durante 3 días, comiendo y bebiendo. ¿De qué habla también la actitud de este señor, de esta persona que la Biblia dice como su suegro?
Bueno, pues hablamos de que en este sentido aquel suegro era entendedor o era una persona que comprendía la situación crítica en la que se encontraba su hija, ya que en aquel momento se consideraba que la separación era una desgracia para la familia. La suerte de una mujer abandonada y más por el pecado de adulterio era algo lamentable. Aquel padre entendía la situación y aquel padre también pues estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que tanto su hija como él recibieran verdad el perdón por la ofensa que había recibido aquel hombre. De tal manera que también aquí se nos aconseja a nosotros que necesitamos verdad tener dominio sobre nuestro espíritu, sobre nuestras palabras. Hoy en día un esposo ofendido se siente con la libertad de maltratar, de demandar, de hacer daño a la esposa, o una mujer ofendida también se siente con la libertad de poder pagar hasta con la misma moneda cuando el esposo es infiel. Pero en esta lección estamos viendo, en esta primera pregunta, cómo una persona ofendida estuvo dispuesta a perdonar, cómo también una familia que reconocían la ofensa que habían hecho hasta esta persona, también estaban dispuestos, ¿verdad?, a buscar la reconciliación. Y si fuera posible, también la Biblia nos enseña que debemos de buscar la restitución acerca de la falta que hemos cometido. Pero para ello se requiere dominio propio. Se requiere, ¿verdad?, que tengamos un espíritu diferente, transformado conforme a la semejanza de nuestro Dios. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces ahí teníamos la respuesta de la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué pecado grave cometió? Bueno, ya el pastor David ha contestado, ¿verdad? Cometió adulterio. Y cuando se enteró de esta infidelidad, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, cuando el marido se dio cuenta, ¿verdad? Lo que hizo fue a buscarla. Ya hemos visto los textos, ¿verdad? Él dice que se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Eso fue lo que hizo. Cuando se enteró de la infidelidad que le habían cometido, él amorosamente se levantó para irla a buscar y hacerla volver. Vamos a la pregunta número 2, hospitalidad y espíritu cristiano. Y dice la pregunta: ¿qué cálida bienvenida le dio el padre de la joven a su yerno traicionado, que buscaba la reconciliación con la mujer? Aquí nosotros vemos algo muy interesante que deberíamos de manifestar cada uno de nosotros: hospitalidad y espíritu cristiano. ¿Cómo lo recibió el padre de la joven, es decir, el suegro a este joven? ¿Cómo es que lo recibió? Con mucho amor, ¿verdad? Con amor, con un amor tierno y benevolente, lo recibe. E incluso le da también posada, le permite quedarse no solamente un día, sino le permitió quedarse en su casa varios días y hasta lo retenía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le amaba también, tenía ese amor, tenía esa hospitalidad y ese espíritu cristiano, aquel suegro, ¿verdad? De este hombre. Es de esa manera que lo recibe, con un tierno amor, con mucha benevolencia, con mucha hospitalidad y, como lo dice el subtítulo, con un espíritu cristiano, ¿verdad? Y ese es el que deberíamos de manifestar todos nosotros: atender, ayudar y recibir a las personas en nuestra casa con un espíritu como cristiano, siempre proveyéndole, aunque poco, pero lo que tenemos siempre hay que ponerle a disposición, porque el Señor muchas veces no mira la cantidad con la que nosotros ayudamos, sino la calidad con la que lo hacemos, el espíritu con el que lo hacemos. El Señor también lo toma en cuenta. Su palabra dice que Él ama al dador alegre, ¿verdad? Todo aquel que da y lo da de corazón y lo da con mucha voluntad, aunque poquito que sea, el Señor lo recompensa y las personas también lo agradecen. En este caso, aquel hombre que andaba buscando a su mujer, ¿verdad? A pesar que lo habían traicionado, lo habían, como dice acá, lo habían traicionado, él buscaba la reconciliación. Y el suegro, pues también viendo que este hombre buscaba a su mujer para reconciliarse, también lo recibe encarecidamente, le demuestra mucha hospitalidad y mucho amor, como lo dice el texto. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, ¿verdad? Como dice el texto, hasta le rogaba que se quedara otro día para que compartiera siempre con ellos. Así es que, qué cálida bienvenida le dio el padre de la joven a su yerno, el que buscaba la reconciliación con su mujer. Bueno, le dio una bienvenida, como dice el texto, con un espíritu cristiano, ¿verdad? Lo recibió con amor, con mucha benevolencia y también
le ofreció su casa para que se hospedara no un día, sino varios días. Pastor David, ¿un comentario? Sí, eh, era algo bien importante en aquel tiempo, era algo característico que las personas siempre estuvieran dispuestos en sus hogares a compartir la hospitalidad de una manera amplia. Se placían en eso. De hecho, la historia nos dice, ¿verdad?, que en esta región de los países orientales, la insistencia de de que una persona permanezca en su casa como lo fue la de este hombre, insistiendo a este levita que se quedara allí, era algo que caracterizaba, ¿verdad?, a aquellas personas de aquella generación, de tal manera que era una forma de manifestar cortesía. Ahora aquí agravaba una situación porque aquel padre te quería que su yerno, ¿verdad?, se fuera contento con su hija y que no continuara la crisis seguramente. De tal manera que vemos que también caracterizaba a esta persona un espíritu amable, un espíritu de tolerancia y había ternura también, ¿verdad?, hacia aquella persona. Son cosas que lamentablemente en algunos de nosotros no se han desarrollado. A veces somos distantes con nuestros mismos hermanos, e incluso con nuestra propia familia, pero eso demarca, ¿verdad?, que necesitan en nuestro ser surgir ciertos elementos como los que hemos mencionado, la amabilidad, la cortesía, la tolerancia y la ternura, ¿verdad? Somos bastante toscos algunos de nosotros quizás, pero hay que mejorar para que también, ¿verdad?, la religión cristiana sea exaltada ante los demás. Amén. Muy bien, ¿verdad? Entonces ahí teníamos ese ejemplo del que nosotros tenemos que imitar, ¿verdad? Hospitalidad y mostrar siempre un espíritu cristiano. Vamos a pasar a la pregunta número 3, siempre con el pastor David. Y dice la pregunta, ¿dónde se propuso el levita buscar alojamiento de camino a casa? Muy bien, los versículos número 10 al 12 nos indican de que este levita, a pesar de la insistencia de su suegro de permanecer en su casa, tomó la determinación de emprender viaje de regreso hacia donde era su habitación. Y la Biblia dice que fueron, ¿verdad?, y llegaron a un lugar enfrente de Jebús, que es Jerusalén. Esa tierra, ¿verdad?, estaba habitada en aquel entonces, como su nombre lo dice, por jebuseos. Pero también el relato nos indica de que aquel hombre, aquel levita, tenía una misión de llegar a cierto lugar. Cuando llegaron a este lugar, ¿verdad?, la tierra de los jebuseos, el criado que iba con él le solicitaba de que se quedase allí. Pero al ser ciudad de jebuseos, entendemos de que la historia nos dice más bien de que había hostilidad entre los israelitas y los jebuseos. De tal manera que había una discrepancia quizás cultural, animosa entre estas dos clases de personas, de tal manera que aquel levita no vio prudente, no vio conveniente el poder habitar allí. De tal manera que aún con las insistencias de su criado, aquel levita, ¿verdad?, tomó la determinación de no quedarse o no habitar en ciudad de extranjeros, sino su misión era pasar hasta Gabá. Era una tierra que estaba habitada por israelitas, específicamente de la tribu de Benjamín. Y aquí quizás podemos relatar algo porque esta es lo que la lección nos pregunta, ¿dónde se propuso el levita buscar alojamiento en su casa? Bueno, podemos decir que era en un lugar donde no representara para él ninguna amenaza cultural, ningún ambiente pernicioso, ¿verdad? De tal manera que este hombre pues hasta cierto punto tenía un juicio bastante sensato. A veces nosotros tenemos problemas cuando viajamos, inclusive para comer. Hay lugares en los que por nuestra dieta no encontramos comedores o restaurantes donde podamos comer algo que sea adecuado en base a nuestra ingesta. Y esas dificultades hacen a veces complejo el viajar, el trabajar. Nos involucra inclusive a hacer preparativos nosotros extras, ¿verdad? Y porque se dan estas cosas,
es que también nuestra iglesia, nuestro mensaje, también tiene la visión de levantar instituciones de salud, de restaurantes, entre otros, educativas, para que el ambiente de desarrollo intelectual, para que incluso la forma de las terapias y entre otros, pues sea en un ambiente en el cual no nos veamos inclinados a sacrificar nuestros principios o a corrompernos o a vivir en hostilidad, ¿verdad? Con conductas que no son las que nosotros nos enseña la palabra del Señor. Así que en vista de estas situaciones, entiendo yo, ¿verdad?, que había una cierta complicación para este hombre y tomó la determinación de viajar hasta Gabá, ¿verdad?, para poder allí, ¿verdad?, estar en un lugar donde estuviera en una cultura con la cual él se sintiera cómodo y también su concubina. Amén. Amén. Muy bien, ahí teníamos la respuesta. En conclusión, ¿verdad? A la respuesta, ¿dónde se propuso el levita buscar alojamiento de camino a casa? Ya resumiendo, ¿verdad? De todo lo que ha contestado el pastor David. Bueno, se propuso buscar alojamiento en una ciudad que no fuera de extranjeros, ¿verdad? Sino de la misma del pueblo de Israel. Y como ya se decía, fue en la ciudad de Gaba, donde las mismas costumbres y de las mismas culturas fueran iguales a las que él tenía, ¿verdad? Para no verse quizás involucrado en cosas que iban a ofender al Señor. Y eso es lo que nosotros también tenemos que procurar, ¿verdad? No hacer alianzas con personas o lugares donde se puede transgredir la palabra del Señor y nosotros pues también seamos inducidos a ella. Vamos a pasar a la pregunta número 4. Aunque eran israelitas y vieron a los viajeros en la plaza, ¿qué se negaron a hacer los habitantes de Gaba? ¿Verdad? Aunque eran del mismo pueblo, tenían las mismas costumbres, las mismas culturas, ¿qué se negaron a hacer los habitantes de Gaba con estos forasteros? Bueno, dice acá en el texto Jueces capítulo 19, versículo número 15, y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gaba, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. A pesar, por eso dice la pregunta, aunque eran israelitas, a pesar que eran del mismo pueblo, ¿verdad? Que tenían las mismas costumbres, las mismas tradiciones, podríamos decir que eran de la misma familia. ¿Qué es lo que le negaron estos habitantes a estas personas que andaban buscando un refugio o un lugar donde pasar la noche? Pues le negaron hospitalidad, ¿verdad? No les brindaron hospitalidad, les negaron refugio a pesar que eran del mismo pueblo. Y eso es lo que muchas veces pues nosotros también hacemos, ¿verdad? Negamos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, familiares, incluso ayuda de diferentes maneras, ya sea ayuda espiritual, económica, física. Muchas veces nosotros no lo hacemos, como lo hicieron los habitantes de Gaba. Eran del mismo pueblo, ¿verdad? Pertenecían a las mismas costumbres, conocían las mismas leyes, pero no les brindaron hospitalidad. Y eso fue lo que les negaron acá. ¿Qué se negaron a hacer los habitantes de Gaba? Recibirles en su casa, darles refugio. Se negaron a darles lugar donde pasar la noche. Eso es lo que tristemente hicieron estos habitantes. Aquellas personas pensaron y buscaron un lugar donde fueran del mismo pueblo, de las mismas costumbres y culturas, pensando que ellos podían recibirle mejor, ¿verdad? Y podían ellos atenderlos de la mejor manera. Pero pues se llevaron ese chasco que no encontraron, ¿verdad? Alguien que sí les ofreciera hospitalidad y que les permitiera pasar la noche. Vamos a pasar a la pregunta 5 para ver qué sucedió después, ¿verdad? La bondad de un extraño. Y dice la pregunta 5, Pastor David, ¿quién en Gaba vio a los viajeros y se interesó por ellos? Sí, en los versículos 16 al 19 encontramos de que, bueno, ya en los pasajes anteriores veíamos que estos se sentaron en la plaza de la ciudad. No era una actitud extraña, en realidad se entendía y era costumbre, como ya lo hemos visto, de que las personas disponían voluntariamente la hospitalidad, era algo característico. Pero en esta ciudad, que supuestamente había representado la esperanza para este hombre, no había encontrado disposición de poder alojarlos, ¿verdad? Y entiendo que no había un lugar público como hoteles o otros tipos de lugares para poder, digamos, el habitar. De tal manera que en esa situación la historia hace que surja otro personaje. Y la Biblia dice de que un hombre viejo, un anciano, venía de su trabajo del campo
ya al anochecer. Este hombre dice que era del monte de Efraín y era forastero en Gabá. Y alzando, ¿verdad?, los ojos, vio a aquel caminante en la plaza y les hace la pregunta: ¿a dónde vas y de dónde vienes? El levita, ¿verdad?, le expresa cuál era su plan de viaje, a dónde era su destino, pero, ¿verdad?, y también que no tenían un lugar donde quedarse. Le dijo, ¿verdad?, no hay quien me reciba en casa. Algo interesante que también nosotros comprendemos en esta lectura de la Biblia es que el levita llevaba todo lo necesario, llevaba la alimentación para sus animales, llevaba comida para ellos, llevaba pan y vino para él, para su concubina y para su siervo. Él decía, no nos hace falta nada. Lo único que pedía era un techo, un lugar donde poder pasar la noche y continuar con su viaje. Así que esa es la situación, ¿verdad?, del relato. Vemos cómo en este sentido se presenta un extraño para manifestar bondad. A veces eso nos ha pasado también a nosotros en el trabajo misionero. Vemos manifestaciones de personas que nosotros no esperaríamos que les recibiríamos. Hemos recibido comida en situaciones en las cuales pensamos que íbamos a no comer, y es cuando quizás mejor hemos comido, o nos ha tocado quizás pasar la noche en lugares donde hemos sido muy bien recibidos por personas que en nuestra vida nosotros hemos conocido. La Biblia habla acerca de la bendición que reciben las personas que son hospitalarias. La Biblia también dice, ¿verdad?, de que no tengamos tanto temor a veces de abrir nuestra puerta a las personas extrañas, porque en alguna de esas ocasiones es posible que podamos alojar ángeles. Eso ha sucedido en algunos momentos. Vimos eso en la experiencia de Abraham, de Lot, entre otros, que muchas veces, pensando que estaban manifestando hospitalidad para cualquier persona, un viajero, eran seres, ¿verdad?, celestiales los que se habían presentado ante ellos, velados, ¿verdad?, por la humanidad. Así que otra forma en la cual la Biblia nos insta en esta ocasión, ¿verdad?, a poder también ser nosotros tiernos, a poder ser nosotros considerados con aquellas personas que están pasando por una necesidad. Puede ser transitoria, puede ser permanente, y ojalá que Dios nos dé esa forma de poder, ¿verdad?, ayudar a suplir cualquier necesidad de nuestros semejantes. Amén. Muchas gracias, Pastor David. En conclusión a la respuesta de la pregunta número 5, ¿quién en Gaba vio a los viajeros y se interesó por ellos? Bueno, un forastero israelita, ¿verdad?, que moraba en esta ciudad, pero pertenecía, como ya ha dicho el Pastor David, al monte de Efraín, ¿verdad? Esta persona fue el que sí se interesó por ellos y les brindó una muy bonita hospitalidad, ¿verdad? Los recibió en su casa. Pregunta número 6. ¿Cómo interactuó el israelita extranjero que vivía en Gaba con los viajeros? Bueno, lo que hemos dicho, ¿verdad? Jueces 19, 20, 21 dice, y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pase la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y le dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Entonces, ¿cómo interactuó el israelita? De la mejor manera, ¿verdad?, posible. Como decía un subtítulo de esta lección, con un espíritu cristiano. Esta persona conocía muy bien el amor hacia el prójimo, lo manifestaba también, lo demostraba, y aquí nosotros vemos, ¿verdad?, en los textos, que él se preocupó por todo lo que necesitaba aquella persona y no dejó que pasaran en la plaza esa noche. Él se interesó por ellos, lo llevó a su casa, les dio de comer a él, y no solamente a él, sino que a los animales que también él llevaba, ¿verdad?, sus asnos. Entonces interactuó de una manera que nosotros también, como hijos de Dios y como cristianos, deberíamos de interactuar con todas aquellas personas, aún contra nuestros enemigos, ¿verdad? Porque esta persona, este señor, este anciano, no conocía a estas personas, eran, podríamos decir, extranjeros, ¿verdad? Que quizás por primera vez se encontraban, pero él tenía ese espíritu de hospitalidad, lo demostró, los atendió de la mejor manera, y nosotros también deberíamos de hacerlo. Hoy en día hay una triste realidad, se cumple, ¿verdad? La palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué es lo que se iba a enfriar?
el amor de muchos, ¿verdad? Y hoy hay desconfianza. Hoy no tan fácil se recibe y se atiende en la casa a personas desconocidas. ¿Por qué? Por la maldad, ¿verdad? Que hay. No tan fácil se le va a abrir las puertas a las personas, más si son desconocidas, pero por la maldad que hay, ¿verdad? De las personas. Pero acá nos da el ejemplo de que hay que recibirlo y Dios también va a proveer los medios, ¿verdad? Y Dios va a cuidar a sus hijos. Así es que, queridos hermanos, de esta manera tenemos que interactuar nosotros con nuestros familiares, con mucha razón, nuestros hermanos de la misma fe y aún con aquellas personas que no conocemos. Pasamos a la última pregunta, Pastor David, y dice ejemplos para hoy, el subtítulo de la pregunta. ¿Por qué las Sagradas Escrituras registraron los sucesos así como también los más tristes que se encuentran en el resto de Jueces 19? Es la primera pregunta. Y hay una subpregunta. ¿Qué propósito tienen hoy? Bueno, sin lugar a dudas, todas estas cosas, según lo dice textualmente y claramente, 1 Corintios 10, 5 al 8, las cosas malas que han hecho muchas personas y sobre todo el pueblo de Dios en el antaño, pues han sido del desagrado de parte de Dios. Así como en esta ocasión hemos visto el mal ejemplo de una mujer que fue infiel a su marido, también hemos visto la dureza de corazón de personas que son, digamos, escasas para poder ser sensibles ante la necesidad del que está pasando por una situación complicada o compleja. Y todas estas cosas están registradas para que nosotros no repitamos estos mismos malos ejemplos. Dice que todo eso sucedió para nuestro ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Se nos habla acerca de la idolatría, que es algo que no debemos de practicarlo, de la glotonería, de la no fornicación y de lo que pasó con las personas que en su momento cayeron en semejantes prácticas. Queridos hermanos, hay un ejemplo muy importante que debemos de considerar en nuestra vida, que es parte de lo que esta lección trata de sintetizar, pienso yo, y es de que tenemos que practicar más, ¿verdad? La religión verdadera, la piedad práctica debe ser parte de nosotros. Debemos de manifestar ese amor en acciones, debemos de materializarlo, así como este hombre, ¿verdad? Este anciano, yo me pongo a pensar, era un anciano, dice, quizás iba cansado de trabajar, pero dice que después de eso tomó fuerza para darle alimentar y darle aguas a los asnos, a las bestias de este hombre, y le dijo, tu necesidad ahora es mía. No se aprovechó de lo que el hombre le dijo, yo traigo, no te preocupes, yo traigo para... No pensó en que iba a ser recompensado, sino que él asumió como que si era parte de él lo que sucedía. Entonces, este ejemplo a mí me llama la atención también con la actitud de aquel suegro, ¿verdad? Que hemos visto que buscó el perdón y entendió que había una falta, que se había ofendido a alguien. Todos estos aspectos son síntesis, pienso yo, de lo que debemos nosotros recatar del estudio de esta lección en esta ocasión y podamos empezar a ponerlo en práctica. No todas las enseñanzas de la lección es para poder ver lo malo en otros, sino también volverlo como un espejo comparativo a nuestro carácter y poder también nosotros mejorar, porque de lo contrario también en un momento nuestra historia será tomada como un mal ejemplo si nosotros seguimos perpetuando conductas o comportamientos que no son los que Dios nos pide que nosotros hagamos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Esta era la última pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Por qué es que fueron registradas todas estas cosas, como ya ha contestado el pastor David? Para que sirvan como ejemplo a nosotros, ¿verdad? Aprendamos de ellos. ¿Y cuál es el propósito? Que nosotros, uno, no repitamos las mismas historias, ¿verdad? Los mismos errores y aprendamos dos cosas de esta lección: perdón y hospitalidad. Hay que aprender a perdonar, como ya resaltaba el pastor David, lo del suegro, ¿verdad? Y lo de aquel hombre también, que él estaba dispuesto a perdonar. El suegro contribuyó para que se pudiera llevar a cabo también ese perdón. Y al final, pues los otros ejemplos que nos ponen de la hospitalidad. Cómo es que muchas personas que profesan creer en Dios, conocer a Dios, ser del pueblo de Dios, pero no muestran ese espíritu cristiano ni esa hospitalidad. Y como personas que no son del pueblo, no son de la iglesia, sí lo muestran. Entonces son ejemplos para que nosotros aprendamos
Y si somos hijos de Dios, pues con mucha más razón tenemos que tener un espíritu cristiano y mostrar hospitalidad. Así que, queridos hermanos, dos cosas que nos ha querido enseñar esta lección y es lo que debemos de practicar nosotros: el perdonar y mostrar hospitalidad a todos, ¿verdad? Nuestros seres queridos, familia, hermanos y amigos, y aún a los desconocidos. Esperamos que el Señor pueda permitir que esta obra se realice en nosotros y que podamos poner en práctica estos consejos. Amén. Vamos a finalizar y vamos a hacer una última oración dirigida por el pastor David García. Vamos a hacer la oración. Padre nuestro que está en el cielo, alabamos y bendecimos su nombre en esta hora. Queremos darle gracias por el conocimiento bíblico que nos regala por medio de la escuela sabática. Perdónenos, Señor, si hemos sido indolentes a la necesidad de nuestros semejantes, si somos orgullosos, si somos rencorosos y somos difíciles para poder extender el perdón a quien nos ha dañado. Señor, le pido que tenga misericordia de nosotros y nos dé la capacidad para poder hacerlo y así poder rogarle a usted que pueda perdonar nuestras ofensas. Ayúdenos para poder cumplir con esta condición. Ayúdenos para ser hospitalarios y serviciales para los necesitados, sin importar cuál sea su condición, cuál sea su comportamiento. Ayúdenos para ejemplificar el carácter de nuestro Señor Jesús. Perdone nuestros pecados, querido Dios, y bendiga el estudio de esta lección, que pueda ser una enseñanza muy oportuna para la condición que vivimos de manera individual y de manera colectiva. Que estos comentarios puedan ser de ayuda también para los estudiosos de su palabra, y denos sabiduría, denos entendimiento para poder comprender lo que usted nos quiere decir semana a semana por medio del estudio de la escuela sabática. Bendiga este programa, Señor bendito, y a todo su pueblo esparcido en el mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y queridos amigos, de esta manera hemos finalizado esta lección, la lección número 21, titulada Perdón y Hospitalidad. Esperamos que lo que se ha compartido en este estudio sea de bendición para nuestra vida. Agradecemos a Dios en primer lugar por habernos dado esta oportunidad y al pastor David por habernos colaborado también en el desarrollo de la lección. Amén. Muchas gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de poder tratar de colaborar con estos comentarios, esperando que sean de bendición y de crecimiento espiritual para la hermandad. Hasta una próxima ocasión. El Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les pueda bendecir y desde ya, mis queridos hermanos, un feliz santo sábado. Que el Señor les bendiga.